Claro, claro que sí. Estamos acá preparando. Good morning. ¿Cómo está, Pastor Champán? Estamos bien. Tenemos, primero que nada, hoy un estudio bíblico con respecto a lo que hemos hecho por meses ya, por 3 meses, 4 meses, referente a los últimos días, ¿ya? Y quiero hacer un resumen de todos los estudios que hicimos, y también que la gente pueda ir de vuelta y verlo si quieren más información, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver los últimos días y mi intención hoy es que verdaderamente el pueblo de Dios esté listo a lo que va a pasar y lo que está pasando, ¿sí? Que no estemos dormidos a lo que está pasando. Y fíjense, Pastor Champán, que todo está pasando de repente, ¿ok? Todo está pasando de repente, todo está pasando al mismo tiempo. Y si ustedes quieren entrar más en estos estudios, que yo voy a hacer un resumen hoy, en los estudios que me voy a referir en esta enseñanza de hoy, están en mi canal de YouTube. Se van a Sonia Waters Israel y van a ver todos estos estudios, ¿ok? Se llaman, como en los días de Noé, un gobierno mundial, el gran reseteo, un nuevo orden mundial, Jerusalén, el reloj profético de Dios, los 144,000, y identidad y su propósito, los 4 jinetes del Apocalipsis y Gog, los últimos acontecimientos. O sea que verdaderamente, si la gente quiere aprender más de lo que yo voy a hablar, ahí tienen todos los estudios que hemos hecho por 3 o 4 meses ya, que verdaderamente están hablando de los últimos tiempos, qué es lo que la Biblia nos dice y cómo nosotros tenemos que prepararnos verdaderamente para estos últimos días en la tierra, ¿ok? Todo se está cumpliendo al mismo tiempo. Las escrituras que tienen 2.500 años de antigüedad, 2.000 años de antigüedad, se están cumpliendo ahora, y es muy, muy importante que la gente esté despierta a lo que está pasando, ¿ok? Todo está sucediendo. El empuje a un gobierno mundial abrirá el camino para que el anticristo reine, ¿sí? El hambre, los terremotos, la guerra, la persecución en contra de los cristianos, todo está pasando al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que va a pasar, en mi opinión? Esto se va a empeorar, se va a acercar más y más al final de los días, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Prepararnos, prepararnos y prepararnos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Fíjense lo que nos dice en el libro de Ezequiel 38:7. Esto es lo que nos está diciendo: disponte y prepárate, tú y toda la multitud que se ha reunido alrededor de tuyo, y sé para ellos guarda. O sea, disponte y prepárate. Nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente, porque realmente esto se va a venir espiritualmente y de otras maneras también, ¿ok? Nuestros corazones tienen que estar alineados a la palabra de Dios, alineados a lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra vida, ¿sí? Y también, que esto es muy importante, y una amiga mía me lo dijo, ¿sí? Que es que no nos ofendamos con Dios cuando esto empiece a pasar. O sea, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón de tal manera que cuando las cosas que van a ir mal van a empezar a pasar en contra de los creyentes en Yeshua,
que no nos ofendamos con Dios por lo que va a pasar. Y esto es muy, muy importante, porque Él nos avisa de antemano qué es lo que va a pasar, ¿sí? Y nosotros tenemos que tomar esto en nuestro corazón. Nosotros tenemos que preparar este arca a las familias, a nuestras familias. Esto, un estudio de esto hicimos cuando hablamos de Noé, ¿sí? Como en los días de Noé. Y fíjense que Noé preparó un arca para su familia, para salvar a su familia, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, que se están acercando estos días? ¿Qué tenemos que hacer para salvar a nuestras familias? ¿Sí? Acuérdense que Yeshua nos dice no ponernos la marca de la bestia en nosotros. Si nosotros no tenemos la marca de la bestia, quiere decir que no vamos a poder comprar y vender. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos la marca de la bestia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Hay que orar al Señor, hay que pedirle que en avanzado nos dirija a qué es lo que tengamos que hacer para salvar a nuestra familia, cómo vamos a alimentar a nuestra familia y obedecer a Yeshua, lo que Yeshua nos dice también, ¿ok? Acuérdense que estamos en una era de información y desinformación. Hay tantas mentiras en el sistema mediático. ¿Cómo nosotros vamos a poder diferenciar qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios? ¿Sí? Si no va de acuerdo a la palabra de Dios, es porque no les ha amanecido, dice las Escrituras, y verdaderamente nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, conocer las Escrituras en detalles para no ser engañados por el enemigo que nos lleve para otro lado. ¿Ok? Yeshua dice así en Mateo 24, nosotros ya hemos visto esto varias veces, están en los estudios, acuérdense que esto es un resumen de lo que yo ya hice, tienen que ir de vuelta a los estudios, ¿ok? Yeshua dijo en Mateo 24, mirad que nadie nos engañe. Sí, verdaderamente este espíritu engañador está en el mundo y quiere engañar inclusive a los escogidos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cuidar nuestro corazón de tal manera que no vamos a ser engañados por el enemigo? ¿Sí? Dice así, muchos vendrán en mi nombre y van a decir yo soy el Cristo, ¿sí? Y a muchos engañarán, harán inclusive milagros y la gente va a ser engañada por ellos, ¿ok? Y fíjense que si nosotros no tenemos un amor por las Escrituras, no buscamos las Escrituras como tenemos que buscar las Escrituras, vamos a ser engañados por la mentira, ¿ok? Acuérdense, en 2 de Tesalonicenses 2:9 nos está diciendo, ¿ok? Que el inicuo, el anticristo, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos, ¿sí? Si nosotros no tenemos este amor por las Escrituras para ser salvos, el amor que necesitamos para estar en Yeshua, ¿sí? Vamos a tener un poder engañoso sobre nosotros y vamos a creer la mentira. No tenemos que creer la mentira, ¿sí? Fíjense que Dios envía a la gente un poder engañoso para que crean la mentira, ¿sí? Tenemos que hacer lo contrario, tenemos que amar la verdad de las Escrituras. La verdad de las Escrituras tienen que llevarnos al camino de Dios. Tenemos que caminar con Yeshua en nuestra vida, ¿sí? Si no tenemos esa palabra en nuestro corazón, la tenemos que leer todos los días, ¿ok?
Esto es muy importante y el tiempo se está yendo, el tiempo se está yendo. Acuérdense que las escrituras nos dicen que va a haber rumores de guerra y va a haber guerra, ¿ok? Esto tiene que pasar, estos son señales del fin, se levantarán nación contra nación. Acuérdense que nosotros tuvimos la Primera Guerra Mundial, tuvimos la Segunda Guerra Mundial y es muy posible que tengamos otra guerra mundial otra vez con Rusia. Rusia está amenazando otra vez a todo el mundo. Ya vamos a hablar de esto en más detalles, ¿ok? Fíjense que esto es lo que las escrituras nos dice, principio de dolores, ¿ok? Tenemos la guerra en Gaza. Y fíjense que cuando pasó el octubre 7, qué dolor, Pastor Champán. Cuando las escrituras nos dicen principio de dolores, verdaderamente es un dolor, y es un dolor muy grande para Israel, y me imagino para el mundo entero lo que pasó el 7 de octubre, ¿sí? La guerra de Ucrania con Rusia, ¿sí? Rusia está amenazando con armas nucleares al mundo entero y esto podría terminar en una tercera guerra mundial. Fíjense también que tenemos que el anticristo, todo se está preparando para la venida del anticristo, ¿sí? Este anticristo va a tener poder sobre toda nación, sobre toda tribu, sobre toda lengua. Nos dicen las escrituras que va a ser por 3 años y medio y después de esos 7 años en total, sí, va a ser tirado a el lago de fuego, se va a ir al infierno, ¿sí? Acuérdense que ya tenemos la tecnología para ese chip. Para que implanten el chip en nuestro cuerpo, ¿sí? Y me imagino que esto es lo que las escrituras se está refiriendo como la marca de la bestia, ¿sí? Y si no vamos a poder, si no tenemos este chip, no vamos a poder comprar y vender, ¿sí? Entonces, verdaderamente tenemos que pensar con todo nuestro corazón, con todo lo que tenemos, ¿qué tenemos que hacer para sobrevivir lo que se está viniendo a esta tierra? ¿Ok? Y tenemos este empuje a un gobierno mundial. Las escrituras nos está diciendo habrá peste, sí. Y fíjense que en Mateo 24:7 nos está diciendo tuvimos el COVID-19 y ya hablamos de esto. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud está haciendo un tratado con 197 naciones del mundo para un tratado que se llama un acuerdo pandémico, ¿sí? Y este acuerdo va a ser firmado por 197 naciones el 24 de mayo del 2024. O sea, Pastor Champán, en unos días más. En este mes, la próxima semana. Sí, señor, la próxima semana todas las naciones del mundo van a firmar con la Organización Mundial de la Salud, o sea que nosotros vamos a dar nuestra soberanía a la Organización Mundial de la Salud y cuando algo pase, cuando nosotros firmemos esto, ¿qué es lo que yo pienso ellos van a hacer? Van a desatar otra pandemia mundial y de esta manera van a poder tomar control del mundo. Esto es lo que está pasando ahora. Yo no puedo enfatizar más lo que se está viniendo a este mundo. Nosotros sí o sí tenemos que prepararnos para lo que se está viniendo. Tenemos que orar al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y qué es lo que tengamos que hacer para poder sobrevivir, ¿sí? Acuérdense que tenemos una nueva orden mundial, tenemos una agenda que se llama la Agenda 2030 y ellos quieren verdaderamente tomar todo control de todos aspectos
del ser humano mundialmente. ¿Ok? Esto va a ser un gobierno mundial que va a ser socialista, que va a tratar de controlar al mundo entero. Hicimos este estudio antes, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dicen las escrituras también? Que va a haber hambruna, que va a haber hambres en todo el mundo, ¿sí? Y tenemos verdaderamente países que después, o sea, que ya tenían hambre antes de la pandemia del COVID-19, y ahora que nosotros tenemos el COVID, después del COVID-19, la situación empeoró para muchos países del mundo, ¿ok? Pueden ver, por ejemplo, que Afganistán tiene 93% de hambruna en ese país. 93%, Pastor Champán, después de la pandemia. Es increíble, ¿sí? Corea del Norte, 40% de la población que pasa hambre. Yemen, 44% de la población. Sudán, 60% de la población, ¿sí? Es verdaderamente un desastre. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hay inseguridad alimentaria por las guerras, por lo que está pasando acá en el Medio Oriente, ¿sí? Los precios de la comida, de los alimentos están aumentando. Más y más difícil es para la gente comprar alimentos, ¿sí? ¿Y qué es lo que la Agenda 2030 quiere hacer? Quiere hacer reducción de carbono en el mundo agrícola. ¿Y qué es lo que está pasando? El mundo agrícola no tiene la manera de poder hacer esto. Y en Europa, y esto ya lo hablamos en uno de los estudios, en Europa, todos los agricultores de Europa se levantaron en contra de la Unión Europea, los burócratas de la Unión Europea, diciendo que nosotros no podemos hacer, y pararon toda producción, o sea, pararon toda producción agrícola. ¿Qué es lo que significa si paran la producción agrícola? Quiere decir que más escasez va a haber de comida, más los precios se van a ir para arriba, ¿sí? O sea que verdaderamente tenemos que pensar que lo que va a pasar en este mundo no solamente va a pasar en Europa, va a pasar en todo el mundo entero, ¿ok? Ok, y fíjense que uno de los caballos, uno de los jinetes, de los 4 jinetes, que hicimos un estudio de los 4 jinetes, es hambruna verdaderamente, ¿sí? Está diciendo que los precios de la comida va a subir, y fíjense que eso es exactamente lo que está pasando ahora. ¿Qué más nos dicen las escrituras? Terremotos en diferentes lugares. Y fíjese, Pastor Champán, este gráfico que es impresionante verdaderamente, porque en el año 2000 teníamos terremotos, pero fíjense del 2020 en adelante, Pastor Champán, ¿cómo ha subido la cantidad de terremotos? O sea, se ha aumentado la cantidad de terremotos, y no solamente que se ha aumentado la cantidad de terremotos, también el nivel, la fuerza del terremoto se ha incrementado mundialmente, ¿ok? O sea que esto es tremendo, Pastor Champán, lo que está pasando. Sí, las escrituras verdaderamente se están cumpliendo en nuestros ojos, nuestros ojos, ¿ok? Que es fascinante. ¿Y qué más nos dice las escrituras que va a pasar en los últimos días? Es que vamos a tener tribulación, y los creyentes en Yeshua van a ser aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Eso es lo que Yeshua dice en Mateo 24. ¿Sí? No tiene sentido verdaderamente decir que no vamos a pasar la tribulación cuando Yeshua dice específicamente que sí la vamos a pasar. Así es. ¿Sí? Si Él nos está diciendo que nosotros vamos a ser perseguidos antes de que Él venga a esta tierra, entonces vamos a ser perseguidos, vamos a tener tribulación. ¿Ok?
Y fíjense que en Daniel 12 nos está diciendo en las Biblias de las Américas, así, y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, y que levantó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por aquel que vive para siempre, ok, se está refiriendo a Dios, que será por un tiempo y la mitad de un tiempo, son 3 años y medio, ok. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, o sea, en esos 3 años y medio vamos a tener una persecución terrible que va a destruir el poder del pueblo santo. Eso es lo que las escrituras nos está diciendo. Nos está diciendo que en ese periodo de tiempo no vamos a tener poder en contra del enemigo, ¿sí? Y cuando esto pase, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestra fe? ¿Sí? Fíjense que vamos a estar como si fuera desamparado por esos 3 años y medio. Parece ser, Pastor Champagne. ¿Ok? No vamos a tener el poder que teníamos antes. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra fe? ¿Vamos a seguir creyendo en Yeshua? Y él era, hermana Sonia, él era donde ya en esa etapa el hermano entregará a su hermano. Exacto, exacto. Eso es lo que las escrituras nos están diciendo, que nos vamos a pelear uno con el otro. Que vamos a entregar a nuestro hermano, ¿sí? Ajá. En vez de protegerlo, ¿sí? Porque la persecución va a ser tan grande. O sea, Pastor Champagne, que nosotros nos tenemos que preparar espiritualmente para que nosotros podamos pararnos en la fe. No importa lo que esté pasando alrededor nuestro. No importa lo que esté pasando alrededor nuestro. Y antes que usted continúe, yo le doy gracias a Dios, al Eterno, por cada una de estas enseñanzas que usted nos está trayendo como pastor. Los hermanos que oyen la enseñanza de la mañana me han oído martillando, hermana Sonia, y le voy a dar que usted siga, sobre que nos preparemos, porque hay un falso cristianismo, un falso evangelio que está enseñando que la iglesia no va a pasar por tribulación, que no va a haber persecución, que todo está bien, y él predicando lo contrario a lo que usted está enseñando hoy. Sí. Por eso lo estoy enseñando, Pastor Champagne, porque lo dicen las escrituras y nosotros sí o sí tenemos que estar preparados para lo que viene. Si nosotros no estamos preparados, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a ofender con Dios. Y nos vamos a doblar. ¿Cómo? Nos vamos a doblar. Y nos vamos a separar de Yeshua. Ajá. Nosotros tenemos que buscar la manera, tenemos que buscar al Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, que nos muestre el camino, Pastor Champagne. Sí. Que nosotros tenemos que caminar. Correcto. Para estar protegidos en este tiempo. Y cuando el Señor nos quiera llevar, que nos lleve. Así es. Así es. ¿Sí? Pero que no vamos a pasar esto. No es lo que la Escritura nos está diciendo. Eso es lo que quiero decir a la gente. Prepárense. Prepárense con su corazón, con su finanza, con todo. Prepárense. ¿Ok? Fíjense que las Escrituras nos dicen en Apocalipsis 13:7 que se le permitió al enemigo hacer guerra en contra de los santos y vencerlos. Se le permitió. O sea, Dios va a permitir esos 3 años y medio que nos hagan la guerra y vamos a vencer. Se le permitió, Pastor Champagne. O sea, Dios está en control de lo que va a pasar. Así es. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que estar alertados, porque nosotros no sabemos cuándo esto va a pasar. O sea, nosotros vemos todas las señales y
todo está pasando al mismo tiempo. Todo se está acelerando, Pastor Champagne. Así es. Es tremendo. Así es tremendo. Y nosotros sí o sí tenemos que pedir al Señor que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? No hay otra, no hay otra. ¿Ok? Y fíjense que hay una persecución de los cristianos hoy en día tremenda. Más de 387 millones de cristianos viven en países donde la libertad religiosa no es honrada. ¿Ok? 1 de cada 7 cristianos sufren alguna forma de persecución. Así es. ¿Ok? 1 de cada 7, ¿sí? De acuerdo a la información que tengo. 15% de los cristianos viven en países donde se ataca su libertad religiosa. En 36 países, los perpetradores rara vez son condenados por el sistema de justicia. O sea, el sistema de justicia no está haciendo nada, ¿sí? Entonces esto continúa sin ser abatido, ¿ya? Desde el 2021 en adelante, en hasta 40 países, los cristianos han sido asesinados o secuestrados por su fe. O sea, decir que nosotros no vamos a pasar alguna forma de persecución, esto es un error muy grande, porque ya estamos pasando persecución. Ya estamos pasando persecución, ¿ok? ¿Quiénes son estos perpetradores? ¿Ok? 4 países que tienen nacionalismo religioso y que no quieren a los cristianos, los ven a los cristianos como una religión del oeste occidental y no tiene nada que ver con ellos, ¿ok? Y hay una población de estos nacionalistas religiosos de 1.500 millones de personas. 21 países tienen extremismo islámico y están persiguiendo al pueblo creyente en todo el mundo, ¿sí? En Europa, los musulmanes están atacando al pueblo judío por ahora, pero eventualmente se van a ir en contra de los cristianos también, ¿ok? O sea que tenemos un extremismo islámico y hay musulmanes, 1.100 millones de musulmanes en el mundo, ¿sí? 49 países tienen gobierno autoritario. Muchos de estos gobiernos autoritarios también son musulmanes. Correcto. ¿Okay? Acuérdense. Y verdaderamente ellos también están oprimiendo, como China, por ejemplo, están oprimiendo a los creyentes en Yeshua. Están tratando de controlar. China está tratando de controlar a los creyentes, ¿sí? Y China tiene una población de 4.5 mil millones de personas, ¿sí? Y estos son los perpetradores, los que están cometiendo crímenes en realidad en contra del pueblo cristiano. Ellos tienen 1.400 millones, tiene China. Casi, China, 1.400 millones. 1.400 Pero millones. el gobierno autoritario son 49 países, correcto, Pastor Champagne. Correcto. Y la población combinada de todos estos 4.500 millones. 4.500 millones. ¿Ok? Y fíjense lo que nos dicen las escrituras en el libro de Isaías. Nosotros tenemos que saber estas escrituras, Pastor Champagne, porque dice así: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, ¿sí? Ajá. Si nosotros ignoramos las escrituras, ignoramos lo que nos está diciendo, ignoramos la advertencia que nos está dando las escrituras, nosotros vamos a ser llevados cautivos. Correcto. Por el engaño, por el anticristo, ajá, por el falso profeta, por todo lo que va a pasar, Pastor Champagne, ¿sí?
vamos a poder alimentar nuestra familia. Si no podemos alimentar nuestra familia, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Si nosotros no tenemos conocimiento y nosotros no hacemos lo que la Biblia nos está diciendo, vamos a sufrir y vamos a ser llevados cautivos, ¿ya? No hay otra. O sea, tenemos que obedecer qué es lo que la Escritura nos está diciendo, ¿sí? El continente que más sufre de persecución en contra de los cristianos es África. África, ¿ok? Acuérdense que casi todo el norte de África son países musulmanes, ¿sí? Y son los musulmanes que están haciendo verdaderamente en África atrocidades en contra de los cristianos, ¿ok? Es el continente más violento, ¿ok? Por los yihadistas. Acuérdese, Pastor Champán, que tuvimos un estudio que se llama el peligro mundial de los yihadistas, un peligro mundial del Islam radical, ¿sí? Una cosa así, no me acuerdo bien el título, pero de todas maneras, fíjense, Pastor Champán, que esto es lo que está pasando, ¿sí? 21 de 54 países sufren niveles peligrosos de persecución. 13 países sufren formas extremas de persecución, o sea, están matando a la gente. ISIS, Al-Qaeda, que se han ido para África, ¿sí? Están matando gente. 8 países sufren discriminación, los cristianos, ¿sí? Y 12 países sufren persecución de extremistas musulmanes, islámicos, ¿ok? ¿Y qué es lo que está pasando con Europa? ¿Sí? Millones de musulmanes se han ido a vivir a Europa, Pastor Champán. Dentro de una generación, Europa que nosotros conocemos hoy ya no va a existir más, porque los musulmanes van a tomar control, van a poner la yihad islámica en esos países y van a destrozar Europa, ¿sí? La persecución en contra del pueblo judío va a ser más de lo que es, ¿sí? Ya ha subido tremendamente y va a subir más, ¿sí? El pueblo judío verdaderamente tiene que volver a la tierra prometida, eso es lo que está pasando, ¿sí? Pero después de que terminen de perseguir al pueblo judío, van a empezar la persecución en contra de los cristianos. O sea, nosotros tenemos que estar alertados a lo que está pasando verdaderamente mundialmente. Estamos en los últimos días. Estamos por tener esta guerra de Gog y Magog. Y nos dicen las Escrituras que esto es referente a los últimos días. Acuérdense que estamos al final del 6º milenio. Acuérdense que nosotros estamos en el año el año judío 5785, pero se perdieron en la historia 160 a 200 años, o sea que podemos estar en el año 5985, estamos al final del 6º milenio. Y puede ser que Yeshua venga el 7º milenio, eso es lo que yo pienso, sí, 1 milenio, que Él va a reinar con nosotros, eso va a ser el 7º milenio, ¿sí? Y es muy, muy importante que la gente entienda esto. Otra vez, esto está en mis estudios, en mis previos estudios. Ustedes tienen, si quieren más información, vayan para allá. Acuérdense también que en los últimos días, que nos dice en el libro de Daniel 12:4, que la ciencia aumentará. Y verdaderamente, Pastor Champán, la ciencia ha avanzado tanto, pero tanto, que estamos hoy en día en lo que se llama la 4ª revolución industrial, que es un desenfoque de la línea entre la tecnología y nuestras vidas.
la tecnología se integra en la sociedad y en el cuerpo humano. Acuérdense que el chip va a ser parte de esta cuarta revolución industrial, ¿ok? Y verdaderamente vamos a convivir con estos robots, ¿ya? Es impresionante lo que está pasando. Otra vez, si quieren ver esto más información, vayan a mis estudios. Y fíjense qué más tenemos. Tenemos que Jerusalén es el reloj de Dios. Jerusalén va a determinar cuando Yeshua retorne a esta tierra, que está en Zacarías 14, cuando todas las naciones del mundo vienen a atacar Jerusalén. Yeshua va a venir a defender Jerusalén. Y cuando Él venga a defender Jerusalén, empieza los 1000 años, empieza su reinado de 1000 años, ¿ok? ¿Y qué es lo que quiero decir con este estudio? Que fui muy rápido y lo hice al propósito porque tengo que hablar de las noticias también. Que no nos atrapen sin darnos cuenta. Que todo está pasando al mismo tiempo. Y nosotros tenemos que tomar conciencia de esto. Disponte y prepárate. Tú y toda la multitud que se ha reunido alrededor tuyo, y sé para ellos guarda, ¿sí? Disponte y prepárate. Es lo que las escrituras nos están diciendo, ¿sí? Prepararse. Preparar nuestros corazones. Prepararnos para que no nos ofendamos con Dios cuando esto esté pasando. Hay que preparar nuestra arca para nuestra familia. Hay que acordarse que nosotros no nos vamos a poder poner esa marca a la bestia. Y tenemos que prepararnos.